Buenas tardes. Querido José Luis, yo tenía que empezar diciendo, y se me acaba de ocurrir ahora mismo, lo del soneto de Lope de Vega, de que en mi vida me he visto en tal aprieto. No por hacer un soneto, que nunca lo hice, sí, lo hice una vez cuando estudiaba bachillerato, pero sí por esta oportunidad y ocasión inesperada, porque si no hubiese sido porque un día coincidimos en un bar querido, en el Fox, su hermana Meli, él y Rosillo, pues me hizo el compromiso de yo encantado, porque soy una persona que me gusta agradar y servir a los demás. Me hizo el compromiso, me pidió que le corrigiese el libro y después pues me pidió que lo presentase. La verdad es que le agradezco muchísimo esta confianza que ha tenido en mí y espero que desde luego no le defraude. Yo no suelo leer porque me encanta que las cosas vayan saliendo según el Kempis, es abundantia cordis os loquitur. Lo que hay después de haber leído una y otra vez al tener que corregir el libro, pues me permite efectivamente hacer una presentación que espero que os agrade. Porque lo que interesa no es, el presentador no tiene por qué tener protagonismo alguno. Lo que tiene que hacer es efectivamente inducir al público a que adquiera el libro y, por supuesto, dar las pautas o incitarle, animarle a que lo lea. La verdad es que presentar, según el diccionario de la Academia, pues puede hacerse muy fácil. Salvador acaba de hacernos una biografía de José Luis y, por tanto, me facilita un gran camino. Con coger el libro y decir, aquí tenéis un libro del autor que Salvador acaba de hablar de él, que se titula Callejeando por Antequera, que ha sido editado por la editorial Ex Libris en Antequera y que podréis tenerlo dentro de unos minutos. Espero que os guste y que tengáis pues una gran satisfacción cuando vayáis viendo las páginas y pasándolas. Pero también se puede hacer mucho más compleja. Y efectivamente yo lo que quiero hacer aquí es una crítica, pero en el sentido auténtico de la palabra, en la primera acepción que hace el diccionario de crítica, que es juzgar. Desgraciadamente, muchos creen que la crítica es la 12ª acepción, que es censurar. Aquí no se trata de censurar a nadie, y mucho menos una obra que es totalmente espontánea, totalmente voluntaria, que a nadie le obligan a leer, por consiguiente no procede. Juzgar efectivamente es dar opinión, observar, es dar algunas pautas para que el lector pueda recrearse en el libro. La verdad es que ayer mismo me preguntaba una persona que qué libro era, que si era una novela o si era una poesía. Entonces me planteé un problema, digo, oye, pues efectivamente, ¿a qué género literario pertenece? Dramático no es, al género dramático no pertenece, aunque tiene muchos diálogos en la obra, pero no es un drama, no es una tragicomedia, ni es una comedia. Por tanto, descartado el género literario. ¿Es épico? Pues no lo sé. Desde luego, épico narrativo no, pero narrativo sí, en el sentido de que hay muchos trozos narrativos en la obra y por consiguiente encaja dentro de una parte de la narrativa en la que incluyen biografías, historiografía, ensayo, y opinión personal, etc. Y también incluso podría pensarse en una definición que hace Cela precisamente, que dice que novela es todo aquel libro que bajo el título y entre paréntesis el autor ponga novela. Entonces no podemos decir que sea una novela ni siquiera en este sentido, porque a José Luis no se le ha ocurrido poner entre paréntesis que es una novela. ¿Es lírico? Pues en parte sí, porque efectivamente al expresar su opinión, al expresar sus sentimientos, al expresar todo lo que lleva dentro, pertenece al campo total de la lírica. No es un libro en verso, pero sí puede ser, y en parte pues lo consigue, un libro en prosa poética. Prosa poética que sabéis que es lo que hoy está triunfando fundamentalmente
en nuestro país porque se han abandonado, no sé por qué motivo, se han abandonado las formas métricas tradicionales y hoy hay un versolibrismo que basta con colocarle no los versos, sino la frase en distintos versos y ya tenemos el poema. Pero no hace falta ni siquiera eso. José Antonio Muñoz Rojas tiene uno de los 3 mejores libros que se han escrito en literatura castellana en prosa, prosa poética o poesía en prosa, que es Las cosas del campo, que junto con Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y Ognos de Luis Cernuda son los 3 libros de prosa poética más importantes que tenemos en la literatura española o castellana. Entonces, por lo menos ya sabemos que algo de narrativa y algo de lírica vamos a tener y por consiguiente encajaríamos el libro dentro de esos 2 géneros literarios. Después tendríamos que pensar un poco en la actitud que vamos a tener ante el libro. Y la actitud puede ser crítica, bueno, crítica es en general, ¿no? Pero puede ser útil, puede ser crítica censurable, como he dicho antes, o puede ser contemplativa. Yo me refiero a la contemplativa. No se puede pedir que a un libro de literatura se le pida utilidad, porque realmente, si es útil, decían algunos, no es literario. Por consiguiente, nos vamos a quedar con lo más importante, que es la contemplativa, en el sentido de que nosotros vamos a contemplar, a situarnos delante del libro y a ver efectivamente qué es lo que nos gusta, por qué nos atrae, cuáles son los méritos que tiene y qué es lo que tenemos que hacer, felicitarle o, si no nos gusta, decirle, mira, escribe mejor, lo que sea. Por eso una actitud contemplativa es la que efectivamente tenemos que ver. Y luego yo, fundamentalmente, sabéis, los que me han oído ya en muchas presentaciones de libros y en muchas conferencias que he dado, me gusta, insisto mucho en que en Antequera existe algo, no sé si es el Torcal, si es la peña, si es el agua, si es los monumentos, si es la misma Antequera, que hace que los escritores escriban de una manera muy peculiar. Y para eso no tenéis más que hacer una selección de libros y veréis cómo tiene un estilo especial, que yo le llamo estilo antequerano, y que en parte expliqué hace ya tiempo en uno de los libros que le presenté a Juan Alcaide, pero si me pongo ahora en este tema, pues nos darían las uvas aquí, que queda poco tiempo. Pero sí me voy a fijar en que lo que insiste mucho en los escritores antequeranos es en determinados temas. Y el tema fundamental que se repite una y otra vez, y lo voy a demostrar un momento hasta llegar al libro, es precisamente Antequera y sus personas y sus personajes. Me voy a permitir que lea simplemente un pequeño, si es que logro encontrar la gafa, una pequeña cita. Hay un escritor árabe del siglo XIV que se llama Ben al-Hatif, que escribió lo siguiente de Antequera. Las gafas se han perdido. Bueno, esperemos verlo desde aquí. Hay una cita pequeña. Dice: era un lugar de hermosa apariencia con que se adornaba el rostro del año, sitio de prosperidad, de sembrados y de rebaños, y de abundantes alimentos y de numerosa población, que sus espaciosas campiñas, ricas en toda clase de plantas y de pastos, así recientes como secos, dice, se veían regadas por muchos arroyos y largas acequias que semejaban ensortijadas serpientes. Y así no había tierra que la superase en los dones de la agricultura, como tampoco en la mansedumbre de su sal. Y después, refiriéndose a las personas, ya no fue tan amable, dice: era un cordel demasiado impetuoso, libre y alborozado, y que no podían asegurarla firmemente soldados armados de pies a cabeza ni armaduras espaciosas, que era
escasa de diversiones y falta de dulzura y de benignidad, que su gente era de mala y altiva condición, que no recibían cordialmente al peregrino y andaban en frecuentes tratos con los enemigos. Esto lo escribía un escritor malagueño de la provincia de Málaga que viajaba mucho y que estuvo un tiempo en Antequera. Y decía que tanto a los que nacen aquí como a los que vienen y escriben aquí, le atrae el tema de Antequera y sus gentes. Si damos un salto de 3 siglos, vamos al siglo XVII y voy a seleccionar toda la escuela antequerano-granadina, se fija y tiene como tema y obsesión Antequera. Pero, sin embargo, me voy a fijar solo en 3 autores. Pedro Espinosa, que como sabéis escribe el panegírico a la muy noble y leal ciudad de Antequera, a ti de mi pluma norte, Antequera, nobilísima, reina. Pues ahí tenéis un ejemplo de cómo un gran escritor, su tema fundamental, su obsesión es Antequera, sus monumentos, sus gentes, sus paisajes y las tradiciones, la religión, las cofradías, todo eso. El siguiente, en el mismo siglo XVII, sería 2 tomos de un autor muy bueno, poco conocido, que es Agustín de Quejada Páez, que escribe los discursos históricos de Antequera. Más profundo que Pedro Espinosa, pero prácticamente escribe los mismos temas. Es una obsesión constante por exaltar y por elogiar a Antequera. Y el otro escritor, pues podía ser, como no, el autor del poema del asalto y conquista de Antequera, que es nada más y nada menos que Rodrigo de Carvajal y Robles, que siempre me habéis oído decir que Antequera es una de las pocas ciudades del mundo, creo que es la 3ª o 4ª, que tiene un poema épico en verso, que es una auténtica joya. Solamente lo tiene Roma, Atenas y posiblemente podía encajar los Nibelungos, pero nada más. Eso es muy importante, que ese poema esté relacionado con la Eneida, con la Odisea, con la Odisea, es muy importante para Antequera. Si damos otro salto, llegamos al siglo XIX, y en el siglo XIX también hay otros 3 autores en el romanticismo antequerano que también se obsesionan por Antequera. Es Trinidad de Rojas, es Juan Quirós de los Ríos, y es un un granadino que a los 6 años se viene a vivir a Antequera, que vivió justo en lo que hoy es la placeta de los Remedios, la calle Cantareros. Allí tenía su casa y se llamaba Baltasar Martínez Durán. Curiosamente, él quería, incluso le pone tilde indebidamente, porque si no le pone tilde, sabemos que es Durán. Pero él le ponía tilde para que no lo confundiera y se le dijese Durán en vez de Durán. Bueno, pues ahí tenéis otros 3 autores que les obsesiona las tradiciones, los elementos, las personas, los monumentos de Antequera. Y ya saltamos al siglo XX-XXI y me voy a quedar también, me vais a perdonar todo porque si no sería interminable, voy a quedarme con otros 3 autores para encajar ya en el libro. Es José Antonio Muñoz Rojas en Antequera norte de mi pluma, que no hace más que ordenar el hiperbatón de Pedro Espinosa. Es un libro que yo siempre digo que los antequeranos deben tenerlo en la mesita de noche. Si leéis la calle Carreteros y algunos más y algunos personajes, comprenderéis perfectamente el libro de José Luis también. El otro es Juan Alcaide de la Vega, que curiosamente también tiene 2 libros muy interesantes, uno que es Mi ciudad y otro que es Paseos por Antequera. En este caso, pues creo que me contó José Luis que su hermana Mel y él, entre ellos, pues atinaron, digamos, con el título. Paseos por Antequera supone una voluntariedad, lleva consigo una planificación de los actos. Y el mismo Juan Alcaide, el año pasado celebramos el 50 aniversario, yo lo organicé y decía que era en unos desayunos que se reunía él con Gómez Serrano, con Frasquito, los frascos, el taxista y con el sastre, y en el desayuno planificaban a dónde iban a dar el paseo.
y después fue Gómez Serrano el que incitó a Juan Alcaide a que escribiese esos paseos. Pues Callejeando por Antequera es efectivamente un libro parecido a estos, pero es completamente distinto. Callejear, lo dice el diccionario, es andar sin ninguna planificación, deambular, sin ton ni son. Hoy tiro por aquí, mañana por allí, o ya que voy por aquí me desvío y voy allá. Eso es lo interesante y lo primero que nos debe atraer del libro, que no es un paseo adrede, sino que es un deambular por donde le viene a bien, con sus manos atrás y observando todo lo que va viendo y hablando con las personas que efectivamente le van, se le acercan o lo saludan. Curiosamente, también José Luis tiene 3 libros que dedica a Antequera. Antequera, Antequera, Recuerdos de Anteayer, creo que es el título entre paréntesis, de Vuelta a Antequera y Callejeando por Antequera. José Luis, sabéis que nace y vive en Antequera, como ha dicho Salvador, hasta que por razones profesionales, primero de estudios y después por el trabajo, se va fuera. Y es la jubilación la que le hace volver. Entonces, en este volver es cuando encontramos y encaja perfectamente el libro este que hoy tenemos la oportunidad de presentar y, por supuesto, dentro de un rato de leer. Porque Callejeando por Antequera nos va a dar una visión extraordinaria de lo que es el recuerdo, la nostalgia de una persona que se va con una visión y una idea de Antequera cuando era niño y joven y vuelve con el deseo de saber qué es de esa Antequera que antes dejó, qué queda, qué se ha modificado y en qué se puede arreglar o de alguna manera elogiar o rectificar determinadas cosas. Yo me acuerdo cuando José Antonio baja por la calle Carretero y lamenta la desaparición de la Caridad, de la Iglesia de la Caridad allí al final de la calle, pues ocurre exactamente igual cuando José Luis va callejeando y va viendo edificios que se han derribado, San Miguel como iglesia y otras más iglesias o instituciones, etcétera. Entonces, ahí, en ese recuerdo, en ese reencuentro con la Antequera que él creía olvidado, es lo que nos va a hacer que todos los que hayáis nacido en Antequera o no, y los que no hemos nacido, pero el caso mío, que llevo ya 49 años en Antequera, pues creo que tengo algo, y creo que he podido demostrarlo, que efectivamente yo me siento identificado con esa nostalgia, con esos recuerdos y con esas vivencias que él nos transmite. Si le acerca a alguien y le pregunta quién eres, acude a su, en este caso como el conde Lucanor acudía a Patronio, su consejero, pues él acude a Trini, su mujer, que es la que le salva de las situaciones embarazosas, en la que no conoce a la persona o no recuerda el nombre de alguien o no la identifica con la familia tal o cual, y entonces Trini pues le ayuda efectivamente a recordar y a entablar conversación con una persona. Centrándonos ya entonces en el libro, os vais a encontrar con un libro que tiene una presentación que él hace, pues efectivamente, de cuál es lo que es su idea, un prólogo que hace Salvador, que efectivamente lo ha dicho ya antes, 35 creo que son capítulos, pero capítulos totalmente cerrados. No hay una trama, por eso no se puede hablar de que sea una novela, porque hay un tiempo, hay unos actantes, hay un espacio, pero no hay una trama organizada o planificada, sino que cada capítulo es cerrado y no tiene por qué tener relación con el siguiente. Y en esos capítulos, pues lo mismo habla de un edificio desaparecido, que habla de unas viviendas, que habla de una tienda, de un bar, de un comercio, de unas personas que se encuentran, de unas instituciones, de unas cofradías, de unos
de unas costumbres, de unas tradiciones perdidas o no, pero que él la va recordando y nos va actualizando todo lo que él vivió en aquellos años y nos va diciendo qué queda de lo que él recordaba y qué es lo que se puede mejorar o qué es lo que ha cambiado de que él se fue. Es muy interesante porque aparecen personajes de la familia, como es su madre, o muchísimos más, y la verdad que es un abanico muy completo de la realidad actual de Antequera, que nos hace tener una idea muy, muy completa de la visión que él comparativamente hace de cuando era joven a cuando es ya mayor, cuando ya se ha jubilado, y qué es lo que queda de todo esto. Es, ya digo, sumamente interesante porque os va a recordar y vais a tener la capacidad vosotros de decir, pues esta anécdota, esta institución, este edificio desaparecido, yo sé algo más. Cuando lo vea le voy a decir, te falta esto, o te has confundido a lo mejor. No es tal personaje el que le pone esto, sino que es otro, o es fulano, o es mengano. Entonces son anécdotas, curiosidades, no sé, datos de pequeño, juegos que han desaparecido y que muchos podrán decir, pues yo me acuerdo que dice que jugabas con este y con otro. No, era con este, con otro y con tal y tal más, ¿no? Es un libro en donde vamos a participar todos los que de alguna manera han vivido o hemos vivido todos esos años aquí contemplando Antequera. El libro sigue con algo que le decía yo a José Luis el otro día, y hoy que tenemos aquí a una representación, al representante de nuestra alcaldía, al alcalde, pues yo creo que va a ser un éxito total para los políticos, porque se atreve a dar nada más y nada menos que 80 medidas para mejorar Antequera, para poner Antequera en la mejor ciudad media del mundo. Y él se hace una serie de propuestas, le digo 80, maravillosas, que yo le dije, con que un partido político o un candidato copie cada legislatura 10 de las propuestas, ya ha triunfado. 80 propuestas que desde luego se llevarán a cabo, me da la impresión de que la mayoría, no la mayoría, ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver completo, pero ojalá que en cada legislatura 8, 10, 15 se vayan completando, porque ve un edificio vacío y dice, aquí tiene que venir esto, o ve un edificio que está desaprovechado y dice, aquí tenemos que hacer lo otro, y va proponiendo. A mí no me gusta dar títulos ni citar, y mucho menos leer. Tengo que dar una anécdota negativa en este sentido. El último libro que estuvimos, el último ha sido hace un rato que no nos hemos podido estar, pero el penúltimo que se presentó el otro día en el Pósito sobre la fundición de Beltrán de Lis. La verdad es que cuando uno va a una presentación, al llegar a tu casa te gusta hojearlo, pero yo en ese día no lo hojeé. Yo llegué a mi casa y lo solté en mi biblioteca porque es que los autores lo leyeron y expusieron absolutamente todas las fotografías que había en el libro. El libro hay que darle unos datos a los espectadores, a los asistentes, para que les incentive a leerlo. Pero si lo leemos no lo van a comprar, ni lo van a adquirir, ni lo van a leer después tranquilamente. No me gusta insistir en este capítulo, me gusta más que el otro porque a mí puede que me guste, pero a otro no. Y eso es cada uno, cada lector el que tiene que hacerlo, ¿no? Muy bien, termina entonces el libro con un epílogo en donde él pues promete que efectivamente va a seguir paseando, callejeando y va a seguir escribiendo pues todos los que se le vaya ocurriendo y todo lo que vaya recordando y comparándolo. Como corrector del libro, pues tengo que decir algunas cosas curiosísimas. Me ha costado trabajo y tiempo, porque da la casualidad que ni José Luis ni yo somos informáticos en absoluto. Yo desde luego reconozco que más torpe no puedo ser. La informática y yo estamos reñidos totalmente. Se me borran páginas y páginas y me cojo los peores mosqueos habido por haber cuando no encuentro la tecla adecuada, o pierdo un párrafo, o pierdo incluso hasta 50 páginas he llegado a perder de uno de los libros. Pero bueno, se reconstruye y ya está, no hay otras cosas peores. Entonces, cuando me lo dio, pues me dio una sensación curiosa,
Y es que me volví hacia atrás y me situé en los años 50. En los años 50 yo mismo viví una curiosidad lingüística, y es que se publicaron las primeras reformas de la ortografía. Entonces yo recuerdo que me daba clase, no sé, en primero de bachillerato creo que era, no me acuerdo en qué curso, me daba clase don Tiburcio Martín Toledo, y se tiró medio año corrigiéndonos como falta de ortografía la no colocación de tildes en los monosílabos. Y después, el otro medio año, había salido nuevas normas de ortografía de la RAE, y resulta que se tiró el otro medio curso corrigiendo los defectos de poner o colocar la tilde indebidamente. Y eso pues ocurrió, y eso es lo que le ha pasado a él, que tiene todavía la idea de la gramática normativa. Nosotros nos hemos educado en una ley que era la ley Moyano, digo nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, en la famosa ley Moyano, y teníamos una gramática que era una gramática normativa. Daban normas para que la aplicásemos. Y nosotros no aprendíamos la gramática ni aprendíamos a escribir por escribir, sino simplemente aplicábamos unas normas. Y esto cómo se escribe, con B o con V, nos acordábamos de las normas, menos esto, lo otro, y no sabíamos, había más excepciones muchas veces que la regla en sí, ¿no? Y entonces me di cuenta, digo, qué curioso, porque yo tengo muchos libros y gramáticas, yo ojeo muchísimo la gramática de Pérez Rioja, que es una gramática de ese tipo, normativa, y de alguna manera me retrotraí hasta esa época y recordé esos momentos y esos libros en los que yo tengo mucho, que efectivamente hay muchas, hoy llamadas errores ortográficos o falta de ortografía, porque hoy tenemos una gramática que no es normativa, sino que es descriptiva. Nos describe cómo hablamos y nos hace que escribamos como hablamos. Que esos son criterios que ha habido a lo largo de la historia de la lingüística, pero que ahora ya lo tenemos muy claro. El dato más curioso es, el problema lo he tenido más con los pronombres demostrativos, por ejemplo. Los pronombres demostrativos, siempre los que habéis estudiado gramática hace años, recordaréis que nos decía la gramática que llevaban tilde sí, ya no. Entonces me tengo que ir, es que me habían dicho media hora, perdón. Que decía, llevaban tilde si efectivamente eran pronombres, y no llevaban tilde si eran adjetivos. Pero es que da la casualidad de que no hace falta eso. Son adjetivos porque van acompañando un sustantivo, por eso es lo de descripción. Entonces iba a contar cosas de estas, lo que ha sido mi corrección, pero perdona, pero es que yo estaba dando porque ahí ponía media hora y todavía no era. Pero en fin, termino. Que desde luego merece la pena, hay que darle la enhorabuena a José Luis, porque os va a gustar un libro, porque vais a vivir y os va a hacer añorar unas épocas y una antequera que todos hemos vivido y que deseamos que vuelva o no, pero que se modifique o se rectifique. Me queda solamente decir a José Luis que siga, porque como él dice en uno de sus poemas, él es un crack. Gracias.